En mi presentación de reflexiones de cuarentena de la semana pasada, me centré en las personas que se sienten desamparadas, en un desierto, solas, sin compañía, y también lo que se sienten empezar con melancolía por la pérdida o la muerte de alguien, o la pérdida o ya no tienen algo, de alguien o algo. Esto es como se define básicamente la palabra solitario. Así se define básicamente la palabra solitario. Esto es el tema de la semana pasada. Si bien hay personas que aman o gustan voluntariamente la soledad, hay los que sufren por la soledad. Los que no quieren estar en solitario. Pues la soledad involuntaria es un proceso de dolor y sufrimiento. Es un valle oscuro de sombras. Cuando yo investigaba los términos solitario y soledad, son decisiones de una persona. Una persona puede estar en la soledad o estar solitario porque le gusta o ama la soledad, como dice el significado. De hecho, en las definiciones bíblicas hablaban que Jesús amaba la soledad y buscaba momentos de soledad. Eso con ciertos momentos. Pero las personas que no quieren estar solitarias o que no quieren la soledad sufren por ello, porque quieren la compañía, es la contraparte. Y en ese aspecto me centré en la enseñanza bíblica, bueno, la predicación de la semana pasada buscando unas enseñanzas bíblicas. Como le decía previamente, esta época de pandemia ha traído dramáticos cambios en la vida de la civilización humana. Una serie de protocolos, controles y restricciones llevó a la antipática forma de vida, como se llama todavía cuarentena social. Distanciamiento desde marzo del 2020. Aunque no lo queramos, debíamos estar aislados. Recuerdo haber visto a mi mamá a los 6 meses. De hecho, saqué la cuenta y eran 6 meses y 12 días. Después de iniciada la cuarentena. Y mi mamá estaba a una distancia de 40 minutos en carro. Eso es 1 hora y media en bicicleta. Entonces, bueno, pasaron muchas cosas. Estábamos en cuarentena. Así también con unos familiares u otros, amigos u otros, inclusive en el trabajo, yo con mis compañeros de trabajo, así como grupo, recuerdo habernos reunido ya a finales del año 2020. Y todo con el protocolo, el tapaboca, esto, el alcohol, la cosa, y en un local donde estábamos nada más nosotros. Parte de la vida en pandemia. ¿Qué no decir del distanciamiento congregacional? Es decir, nuestra iglesia de Cristo de Altagracia, o la iglesia, bueno, aquí todos los que están conectados ahorita son de la misma congregación, del mismo entorno de Caracas. Estos audios suben a internet o a veces se congregan personas de otros lugares y han estado también en circunstancias similares. Pero nosotros aquí, ¿qué no decir del distanciamiento congregacional de nuestra iglesia de Cristo de Altagracia? Desde el 8 de marzo de 2020 mi congregación no se ha reunido. Mi congregación ha sufrido en ese lapso de tiempo, entre las varias cosas, el fallecimiento de 2 de sus miembros. Siempre recordarlo y apreciarlo y dar gracias a Dios porque estuvimos con ellos. En el desenlace de este terrible síndrome, o un terrible síndrome, porque lo que recordaba era de varias personas, llegaron a un desenlace de síndrome respiratorio agudo grave, tal como caracteriza a SARS-CoV-2, un síndrome respiratorio agudo grave. Entonces, cuya vida en pandemia estamos atravesando de este virus. Y no dejar de recordar que otro hermano que también tuvo un síndrome respiratorio grave falleció aquel 1 de marzo de 2020. También de la congregación, que no se podía reunir por su condición de salud con nosotros en el local. También ahí mismito, días previos. Entonces nuestra congregación no se ha vuelto a reunir, pero ha sufrido. Sigue en distanciamiento y sinceramente, a pesar de que hace unas semanas se estuvo planeando con mucho volumen un día de reencuentro, no se plasmó. Otra vez, desenlaces trágicos. Sigue aislada la llamada comunión congregacional de la iglesia, en su local y en sus reuniones. Por ahora es una lección de vivir en solitario. Con un compañero de trabajo y también es hermano cristiano,
casualmente hablaba estos días viernes que pasó por acá, un breve encuentro casual por temas de asuntos de trabajo. Él me hablaba, ¿no? Él hablaba varios detalles, su congregación es grande y ahí están ocupados trabajando con matrimonio, animando a gente. Entonces, él estábamos hablando que esta pandemia sobrevino a las iglesias, a nuestras iglesias, y ha sido un examen para que cada uno ponga en práctica todo lo que aprendió y se predicó en las reuniones de la iglesia todo el tiempo previo a esta pandemia, es decir, toda la vida mientras fue la persona cristiana. A lo mejor uno de ustedes tiene ya 30 y pico de años, decenas de años, algunos años, pero en nuestra congregación particularmente las personas ya tienen varios años de cristianos, las que se reúnen con nosotros. Entonces todo ese tiempo vino ahora un gran examen, como si fuese un gran examen. Pasaste por todo el bachillerato y habría que hacerte una prueba en el último año de varios aspectos. Entonces, cada uno tendría ahora que redoblar sus esfuerzos, su guardia y sus convicciones para enfrentar las circunstancias venideras. Hoy la calculadora del tiempo dice que son 593 días de cuarentena. Estamos a punto de cumplir los 600 días, pero la congregación tiene 602 días que no se reúne. Hoy se acaba la cuenta. Hace más de 600 días que no nos reunimos en el local. Impresionante. Yo no sé si a usted le impresiona ese número, pero es impresionante. Tanto aquel hermano como yo, aquel hermano, compañero de trabajo que vino para acá en esa breve visita, empezamos a compartir experiencias y realidades que hemos visto. No hablamos, mira, esta persona, no hablamos con nombre y apellido, sino de los hechos, los problemas que hemos visto. Matrimonios rotos, relaciones deterioradas, ministros, me habla de varios ministros en sus congregaciones, o en varias de las iglesias asociadas a su iglesia. Ministros que están mal económicamente, pues dependían de las ofrendas dominicales. Personas que se han entregado a conductas que no corresponden a nuestra ética y valores. Personas que se han enfriado, etc. Muchos problemas, muchos problemas. El tiempo en solitario, que es pandemia consecuente, ha sido una prueba de fe para cada uno de nosotros. En sí, una prueba muy necesaria. Pero bastante duro este tiempo, pandemia consecuente, así como dice, de solitario, así como dice que Eclesiastés 4:10, yo lo resalto aquí, impresionante, dice, el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. El que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Me ha sido un punto de reflexión esto último que he visto ocurrir. Esto último que hablaba con el hermano, el compañero de trabajo puntualmente. Así como con el debate, si alguno escuchó o puede escucharlo, el debate de COVID y pandemia, la reflexión número 63, ¿qué fue? 62, por allí. A veces con algún grado de intensidad, algunos hermanos están preocupados porque debemos volver al servicio dominical, a la reunión sagrada de las iglesias cristianas los domingos, volver a la normalidad, aquella normalidad, volver a ese hilo de normalidad, mientras que otros afirman que debemos esperar. ¿Qué debemos responder a esto? ¿Qué debo yo responder a esto? ¿Hay que volver ya al local de la iglesia? Hoy mi reflexión tiene un tema que me ha parecido una gran lección, la cual ha afirmado la vida de cuarentena y sus retos. Este pensamiento, esta lección se ha ido afirmando. Fíjense, pasa el tiempo, pasan centenares de días y eso me ha sido de cada vez mayor enseñanza. Me ha afirmado la cuarentena y el pensamiento, sí, esa frase que dice allí, volvamos a la iglesia. Pero yo te voy a hablar de lo que aprendí como lección de volver a la iglesia. Hace un tiempo que el siguiente párrafo me ha dado algunos pensamientos. Y el párrafo está en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. Voy a leer Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. Dice así, cito: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero
¿Cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda, con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Fin de la cita. Quizás lo más común de este texto que yo recuerde, tengo ya 16, 17 años de cristiano, lo más común de este texto que yo recuerde es aquella cita fija, litúrgica, clásica de una celebración de bodas. Capaz, yo no sé si usted pensó, oye, yo ni estaba mencionando el versículo de los matrimonios. Quizás es la cita más común, así como Romano, el que no se escatimó, sino que entregó su propio, el que no escatimó, ¿cómo que dice la Reina Valera en ese texto? No escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si uno lee o canta ese texto, muchas veces pasaba, algunos lo decían, fuera de la ofrenda, decían, pero el cántico de la ofrenda no se está cantando en otro orden, algunos se alteraban. Porque a veces la liturgia y la práctica encierra algunos textos en un solo contexto. Entonces capaz que este texto te viene a la mente, nos viene a la mente como que el texto de las bodas, de la celebración de bodas. Es mejor ser dos que uno, dicen abriendo la cita. Y aquí en el contexto entra la realización de estar casado. Cuando uno está en la celebración de bodas, generalmente toma este contexto. Es mejor ser dos que uno, entonces entra la realización. Es mejor ser dos, es mejor que dos se casaron. Entonces entra la realización de estar casados. Entonces habla de la colaboración de dos partes de un matrimonio que pueden proveer para alcanzar el éxito. Sí, porque dos se ayudan a alcanzar el éxito, dice el texto. Y luego que si uno cae, el otro ayuda a levantarlo, ¿sí? Porque entonces empieza a hablar, si uno cae, entonces está otro, te ayuda a levantarse. Siempre en el contexto de la realización de dos personas estar casadas. Brindarse calor mutuamente, también dice. También que uno cubre la espalda del otro y logran vencer. Y por último, si son tres, aquí se añade la presencia de Dios. Todo lo clásico de la celebración de bodas. Para afirmar que una cuerda triple de 3 dobleces no se corta tan fácilmente como una de 2 dobleces o una cuerda de un solo hilo. Ojo, y ustedes todos saben, capaz lo que lleguen a escuchar esta grabación después, si lo publico, dice, ojo que yo estoy casado al decir esto. Yo estoy exponiendo todo esto estando casado. Yo no vengo aquí a decir un texto, a criticar un texto que se usa para las realizaciones de matrimonios, no. Entonces me puse a pensar, ¿qué pasa con el que está soltero en la boda? El que asiste y no se ha podido casar, ha tenido fracaso, una relación y otra, o tiene muchos años en la soltería, tiene varios años en el ministerio de jóvenes porque no se ha casado. No, estoy pensando en estas personas que están así, oyendo la maravillosa y solemne ceremonia, pero no se han podido casar, y dice que dos mejor que uno, y hablando de estar casados, como que esa persona se pierde esa bendición porque no está como aquellos. Porque el que decidió ser así es como el que decidió estar solitario en soledad. Ama la soledad en solitario y así está bien. Pero hay personas que involuntariamente están pasando por la soledad y solitario y sufren. Capaz que ese que ha tenido el anhelo de casarse, pero está por muchos años viendo muchas bodas y está así distante, y está viendo allí la solemne ceremonia. Entonces, cuando le dicen el que cae está solo, y cuando le dicen ese sí está en problemas, y cuando dicen, leyendo el versículo, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Aquel que está solo, que no está casado. De hecho, al googlear, yo me fui a Google, y si tú también lo buscas, googlear y colocar cuerda de 3 dobleces para hacer la icónica frase en la ceremonia, lo que yo quería buscar era un simple ejemplo de cómo es una cuerda de 3 dobleces, cómo es la cuerda de 2, de 4, o sea, los diferentes números de dobleces, y no conseguí, sino fue absoluta que todas las coincidencias de búsqueda en las imágenes eran esto: un hombre más Dios y la mujer. Una gráfica hombre, Dios y mujer. Una cuerda, la otra cuerda y un corazón en el medio Dios. Lo ponían así. O otra gráfica que decía ella y Dios. O el triángulo equilátero, lo más usado, que en los ángulos inferiores está en el lado izquierdo el hombre, en el lado derecho la mujer, y arriba en el ángulo superior está Dios. El triángulo perfecto, dicen las cifras de esto. Y así
Muchas ilustraciones. A lo mejor tú has ido a una boda, a la otra, y hemos visto muchas ilustraciones. Una cátedra teológica del matrimonio, citar Eclesiastés 4, 9 al 12. Claro que sí, sin duda que en un matrimonio son principios bases y bendiciones de la compañía. Claro que sí. No obstante, y les digo, yo estoy casado al exponer esto, la cuarentena me enseñó a entender el versículo de otra manera. De hecho, si me pongo muy bíblico, les podría decir, el versículo no habla de eso. Pero está bien, es importante la enseñanza para un matrimonio, el tipo y el antitipo, la analogía es muy importante. Y esa manera muy importante, inclusive para que entendamos qué es la iglesia. Fue lo que me enseñó ese versículo, me enseñó a entender lo importante que es la iglesia. Y aún más allá, la esencia de lo que debería ser inclusive la civilización humana. Vamos a exponerlo así, lo voy a estar leyendo, seleccionando algunas frases del texto. Vamos a exponerlo así, fíjense, es mejor ser dos que uno. Habla empezando el versículo 9 de Eclesiastés 4. Es mejor ser dos que uno. Ese uno, ese uno tómelo como una persona, y cuando empieza a decir uno, refiérase a la misma persona. Ese uno, imagínese que es usted, cada uno de ustedes los que me oyen. Ese uno es usted. Ese que dice uno que puede caer. Uno que puede estar solo y falto de calor. Uno que está solo y que puede ser atacado y es más fácil ser vencido. Ese es usted, capaz por la falta cercana de sus hermanos de la fe, compañeros espirituales de batalla, se le ha hecho más difícil todo, un reto más duro, un reto que ha sido el gran examen de la cuarentena de los 600 días que la iglesia no se reúne en el local. Capaz que tiempo más o menos el que nos ha compartido, el que no se ha compartido, o no se ha estado con muchos de los hermanos. El que usted no ha compartido no ha estado con muchos de sus hermanos en la fe. Y cuando dice, es mejor ser dos que uno, ese dos, ese otro, y no estamos hablando de un hombre y una mujer casados, no. Ese otro, ese segundo, es otro que complemente, que le complemente, es un compañero, un hermano de la fe. Es mejor ser dos, es mejor contar con un hermano de la fe, ese que si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Aquel segundo que le ayuda a alguien que juntos pueden brindarse calor mutuamente. Aquel que si son dos, se ponen espalda con espalda y vencen. Aquel otro, no abstractamente solamente su cónyuge, no todos están casados. Aquel otro sea uno de los varios hermanos de la congregación u de otra congregación. En ese contexto entendí yo Eclesiastés capítulo 4. La compañía. Porque cuando usted ve los versículos previos a esta sección, habla del hombre rico que atesoró todo para sí, pero cuando se muere está solo. No le deja a nadie. Cuando le pasa algo está solo, no tiene a nadie. Entonces viene hablando lo absurdo que es estar sin compañía. Lo absurdo que es estar sin compañía. Entonces, aún más impactante y poderoso sería lo siguiente. Imagínense cuando dice al final del texto, mejor todavía si son tres. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Un tercero que haría más fácil entre dos levantar el peso de uno que está cayendo. Un tercero que haría más fácil ayudar a dos que necesitan el calor de la supervivencia. Un tercero que daría más ángulo cuando se ponen de espalda a espalda para pelear una batalla. Imagínense que el versículo hubiera dicho inclusive, mejor todavía si son 4 o 5 o 6. Yo digo, mejor si son una iglesia. Porque la cuerda múltiple no se corta fácilmente. Sería inclusive así para una familia, para un grupo de amigos, para compañeros de disciplina deportiva, de trabajo, etc. Para la civilización humana. Mejor si alguien cuenta con la compañía de otro o de muchos. Mejor que no esté solo, porque como dice el versículo al principio, ese que está solo y cae, ese sí está en problemas. Recordé acerca de la construcción de las bicicletas modernas. Me recordé eso. Bicicletas de fibra de carbono. Tú puedes conseguir cuadros de bicicletas,
si se puede decir baratas, en algunos cientos de dólares, como otros en absurdos de miles de dólares. ¿Cuál es la diferencia? No voy a tener aquí una respuesta de ingeniería total, sino solamente uno de los aspectos que me llamó la atención. Algunos cuadros tienen, el cuadro de la bicicleta es, los que no saben, lo que sostiene todos los componentes de la bicicleta. Dos triángulos pegados y ahí están pegadas las ruedas, los pedales, todo está unido a ello. El cuadro de la bicicleta, por decirlo de manera más simple, más fácil. Entonces, algunos cuadros, y sobre todo esos cuadros muy costosos, tienen una mayor cantidad de filamentos o tejidos de fibra de carbono. Es decir, tienen más hilos. Los hacen más fuertes, son más resistentes, duraderos ante la inclemencia de la carretera o de la ruta. Lo cual sería la vida que debe tener una bicicleta. Entonces, si tú te vas a comprar una bicicleta que tiene más y más filamentos, obviamente es más costosa, esa bicicleta es más fuerte y es como aquel cordón que tiene más doblez, aquella cuerda que tiene más dobleces, más difícilmente se rompe. Me acuerdo de una analogía. Claro, una bicicleta, estamos hablando de miles de hilitos. Entonces le decía que así ha sido Eclesiastés 4 para mí. En toda esta época de cuarentena, aunque yo no había dedicado un sermón para ello, ese libro de Eclesiastés ha sido una de las mayores revelaciones en la Biblia para mí en la cuarentena. Muchas lecciones, reflexiones, como este texto de Eclesiastés 4. De verdad que vale la pena aprender, meditar y pasearnos por el libro de Eclesiastés en estos tiempos y ver el contraste y lecciones de muchas cuestiones. Creo que es súper importante y siempre, como le he dicho en otras ocasiones, hágalo. Ha pasado esta vida de pandemia. Las últimas semanas hemos estado hablando repetidas veces, mi esposa y yo, pero también con hermanos cuando nos hemos visto, nos hemos reunido, cuando hemos chateado, conversado, teléfono, etcétera. ¿Cómo nos hace falta la iglesia para todo esto que estamos pasando o aquello que están pasando otras personas? ¿Cómo hace falta la iglesia? Porque sí, uno con una etapa dura, la pérdida de algún ser amado, la pérdida de seres queridos o cercanos, otros estando solos, han atravesado enormes batallas espirituales, han caído repetidas veces en algo que no esperaban, no debían. Es lo que eso los aísla más y los aleja más, o simplemente muchos se han enfriado y hoy están, digamos, helados. Pasa el tiempo, van sufriendo dolor y errores y empiezan a manifestar que hace falta la iglesia. Por eso hoy me decidí por fin a traer este pensamiento que ya tenía un rato meditando, que dice así como el título que ven en la imagen: volvamos a la iglesia. Volvamos a la iglesia porque la necesitamos, pero no puede ser solo un pensamiento de la reunión dominical de 2 o 3 horas para los solemnes actos litúrgicos de nuestro credo. Necesitamos volver a la iglesia donde los hermanos se ayudaban mutuamente a salir adelante, a superar las etapas de su camino en la fe. A la iglesia que cuando alguien cae, el otro o varios otros tienden una mano para levantarle. A la iglesia que cuando alguien se está enfriando, está en peligro su vida, su espíritu, otros vienen a darle calor. A la iglesia que cuando alguien es atacado y solamente puede defender su frente, abarcar su frente, otro le cubre la retaguardia, se pone de espalda, o capaz que entre varios hacen un círculo y se defienden entre varios. Entre todos se defienden. A la iglesia que es una cuerda fuerte que es difícil de cortar. A eso es lo que yo digo, volvamos a la iglesia. Porque capaz la liturgia nos va a regresar a la religión, a la doctrina, a la base de una tradición y mandamientos. Claro que son necesarios, pero ¿cómo ayuda a que los que están luchando en solitario logren permanecer y vencer en la batalla hasta el día de Cristo? Recuerdo tiempos de antaño, yo muy neófito e inmaduro, un poco más neófito, un poco más inmaduro que ahora, mis primeros años en la fe de seguir a Cristo. Errores unos, errores otros, carencias unas, carencias otras, batallas unas, batallas otras. Estaba rodeado, capaz de un número pequeño, pero allí contaba con varios hermanos. Un día simplemente
me llevaban al cine. Me recuerdo que una vez estaba y me pagaron una entrada al cine, me acuerdo Hannigan, y ese fue a dormir. Yo vi toda la película, él durmió desde lo... Yo siempre he hecho broma porque desde que estaban los anuncios de otras películas, no vio absolutamente nada. Y él simplemente me llevó para pasar un momento que yo estaba viviendo allí. O simplemente algo más allá, no decir no significativo, de repente algo más de la iglesia, que se quedaban en mi casa o yo me quedaba en casa de ellos, recordaba de verdad. Y algunos cuando oigan estos audios van a recordar, sí, verdad que sí, en tal época yo ni se quedó en mi casa. Seguramente que sí. Y yo empecé a recordar casas que me quedaba en casa de uno, casa de otro, o teléfonos, mensajes, etcétera. Muchas veces, a la verdad, tuve esa bendición. A veces era uno quien lo hacía para con otros necesitados, tremendo. Tiempos, momentos donde no hablábamos de un domingo, ni ninguna religión, sino de la presencia de un hermano a tu lado, en tus circunstancias. Yo no hubiera llegado acá sin aquellas manos amigas, de verdad. Sin aquellas personas con calor, sin aquellas personas que te cubren la retaguardia. Gracias a Dios. Es una virtud de la iglesia. Aquella virtud que nos ayuda y apoya para llegar a la batalla final. Al final de la batalla, disculpen, ganar, vencer. A esa virtud de la iglesia es la que yo digo, volvamos a la iglesia. Esa que es necesaria en esta vida de cuarentena. Para muchos de nosotros cayendo, siendo atacados, estando en mucho frío en su alma. La iglesia no puede ser solo un reencuentro en el local. Creo que el llamado es tanto como la disposición de buscar ayuda y no mantenerse solo, así como la disposición de ayudar y estar pendiente de los demás. Recordando el texto que dice 1 de Pedro 5, 8 al 9, dice así, cito, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él, sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Fin de la cita. Siempre se destaca la analogía de que el león acecha y ataca lo más fácil para él. He visto documentales, videos, y es verdad, uno lo ve en esos videos que se meten en África, donde pueden hacer estas grabaciones en la selva, y tú captas con viveza lo que dice esta ilustración. Entonces siempre se destaca que él busca lo más, el león o el cazador, acecha lo que esté más fácil para él, así como el ladrón busca lo más fácil de robar, o busca la mayor facilidad para robar. A veces me decían, aunque esos seguros para los cauchos sean fácil de sacar, más fácil de sacar va a ser el que no tenga seguro para el caucho. El ladrón va a tardar más. Entonces se la pones un poco más difícil, él va a buscar lo más fácil. Entonces así mismo el león ataca a buscar la presa. Entonces él va a buscar lo más fácil para él, Satanás va a buscar lo más fácil para él, es lo más vulnerable de la manada. Lo que se haya descolgado de la manada y queda aparte de la iglesia. ¿Cuánto no más propenso se está si cada uno en la iglesia se va quedando en solitario? Si cada día que pasa de una cuarentena ya de 593 días, ¿cuánto no más en la perspectiva de león rugiente es vulnerable una manada dispersa? Es lo que le gusta mucho llamar los ataques del enemigo. Yo hoy agradezco a hermanos y a los amigos que recientemente han oído mis días duros, mis batallas complejas, mis problemas. Han sido una mano que me ha levantado cierto día y que me han hecho reaccionar, pensar, reenfocar. Gracias a Dios, gracias a ustedes. Seguramente no estaría acá predicando, por ejemplo, hoy. Habría caído, estaría frío. Asimismo, cuando hablo con otro, yo mismo aprecio lo importante cuando te da las gracias y valora tu aporte, tu compañía, tu confianza, tu confidencia, etc. Esa es virtud de la iglesia, esa que nos hace familia, amigos, más que religiosos. Hay que seguir fomentando y ahondando en el carácter espiritual de cada uno para con los demás que forman parte de la iglesia del Señor. Voy a recordar algunos pasajes aquí. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14 dice así, cito, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo llamado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia.
Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Fin de la cita. Estos principios, cuando yo los citaba, tenía otros anotados. Dije, voy a mencionar algunos. Pero me parece importante mencionar principios porque eso es el fundamento de lo que es en sí nuestro sentir con los demás en la iglesia. Ahí leímos, somos pueblo santo de Él, amado por Él. Tenemos que tener compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia con los demás. Ser comprensivos con las faltas, perdonar. Esta perspectiva, el Señor nos perdonó, debemos perdonar a todos. Dice al final y concluye este trozo que traje, vístanse de amor. Estas virtudes son las que nos hacen, yo creo, que la iglesia sea más que un hermoso local como el que yo algún día quisiera que fuera nuestra iglesia, ese que ven en la imagen. Perfecto, un local perfecto, ¿verdad? Todo lo que quisiera la gente, un tremendo púlpito de los modernos, un audio, butacas perfectas más cómodas que las sillitas que tenemos, un gran número para convenciones y reuniones, iluminación, ¿verdad? Espectacular. Más que eso, más que la iglesia sea un local así, que ahorita no serán sino unas sillas azules y un local que parece quizás más un galpón, un taller, pero es un local de la iglesia y está vacío. Está vacío así como el de esta foto, también está vacío y muchos siguen vacíos en muchos lugares de nuestro país y del mundo. El Hebreos 10, 24 al 25, cito, dice lo siguiente: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Sobre todo después viene diciendo que el día del Señor se acerca más adelante. Probablemente el verso más famoso que más rápido haga clic en la mente sea: no dejemos de congregarnos. Yo digo, si a veces algunos versículos se defendieran como esto, la iglesia fuera muy fuerte en algunos aspectos. Entonces, quizá el más famoso y que haga clic en la mente es esto: no dejemos de congregarnos. Capaz porque estamos altamente afirmados en la doctrina. Pero, ¿qué hay de todo el contexto? Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, con lo que empieza el versículo de arriba. Y después que dice, no dejemos de congregarnos. Una parte antecede a la otra, y pues una iglesia sin vocación poco va a sostener la religión. Una iglesia sin vocación poco va a sostener la religión. ¿En cuánto crees tú y cómo crees que puedes motivar a otros? Porque eso es lo que habla el versículo. Capaz que allí es que hay que colocar la mirada. Tú y yo somos importantes para motivar a otros. Muchas veces el pensamiento religioso deja la vocación como un deber del hermano asalariado. Eso le toca al hermano asalariado. Sí, él es el que le pagan, es el que tiene que hacer todo. Ciertamente él tendrá sus compromisos y responsabilidades particulares que debe atender según el compromiso que ha hecho. Porque al final todos tenemos que entender que los seres humanos atendemos compromisos con los demás. O también hay las personas que dicen, no, eso le toca a los que tienen el cargo del ministerio. No, mira, el hermano tal, ahorita no se puede asistir o se puede generar funerales. Pero imagínense que esta pandemia hubiese sido que no nos contagiáramos unos a otros así, o que de repente ir a funeral no nos contagiara. ¿Quién hubiese apoyado a quién? Hubiese estado con otro en un funeral, pasando su momento de dolor. Capaz que se lo dejan al que tiene el cargo o el ministerio. Pero la iglesia es un cuerpo y unos miembros que se ayudan mutuamente, y eso hay que poner la mirada. Efesios 4:16 dice, cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano, lleno de amor. El cuerpo de Cristo crece, se fortalece y crece por la actividad que aporta cada miembro. Vale la pena que repases y revises Efesios 4, del 6 en adelante, que Dios nos ha dado diferentes dones, cada uno tiene una capacidad. Aunque habla mucho acerca del liderazgo, habla que cada uno en el cuerpo tiene una función específica y todos le dan crecimiento al cuerpo. Afecto, amor, cercanía, estima, apoyo, compañía, humildad, disposición. Esta vocación es la que debe resurgir en la iglesia. Romanos 12, 9 al 10 nos habla un poco de eso. Dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo,
aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Fin de la cita. Romanos 12, 15 al 16 dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piense que se lo saben todo. Fin de la cita. Entonces, cuando yo pienso en estos aspectos, resalto el aspecto o la función o el deber individual que tenemos cada uno de nosotros. Esto no dependerá de sus líderes de turno en sus iglesias o de una planificación, ni siquiera de una fecha de retorno al local de la iglesia. Esto dependerá de un avivamiento real en cada uno de nosotros, de una actitud abocada, interesada hacia los que nos acompañan en la fe, hacia nuestros hermanos. No sé si al leer el flyer es esta imagen que está acá, que usted ve allí, la debe estar viendo. Son panfletos, es generalmente el mismo estilo con el que yo hago publicidad o propaganda para todas las reflexiones de cuarentena. Como dice, allí el local vacío, un púlpito, unas sillas, no hay nadie allá adentro, como si estuviera todo listo para que alguien retornara. Yo no sé si tú al ver ese flyer, ver esa imagen que dice, volvamos a la iglesia, con ese teatro y todo eso que dice allí, pensabas, tu expectativa era que yo venía aquí a poner una fecha de reinicio en el local. O pensabas que ya venía a decir una hora. O pensabas que venía con una planificación. O pensabas decirle volvamos al local. Esas cosas vendrán. Sí, esas cosas van a venir. Pero eso no significa volver a la iglesia. No significa lo que yo aprendí cuando compartí con los hermanos. Porque ciertamente los hermanos quieren volver a reunirse, a tener el culto, a tener el calor de la actividad. Pero los hermanos están buscando compañía, que no significa los actos de adoración. Entonces, esas cosas vendrán. Y desde mi perspectiva, deberían venir diferente a lo que eran antes. Pues estamos en una nueva normalidad, ciertamente. Pero mi reflexión no va a la religión, sino a la vocación. La vocación debe ser la base de la religión, pues al revés eso no fructifica. Volvamos a la iglesia, a su vocación, avivemos ese contacto con unos y otros, seamos una mano amiga dispuesta a levantar a otro, aquella disposición de brindar calor a quien por circunstancia o desinterés se ha ido enfriando, aquel que pone de espalda a otro y mira, yo te ayudo, yo te cubro, yo lucho aquí por ti. Eso que dice Eclesiastés capítulo 4 acerca de la virtud de la compañía. Eso es necesario, hay que recomponer la cuerda, hay que recomponer los dobleces. Eso es lo que yo les digo, hermano, y era mi reflexión de hoy. Volvamos a la iglesia. Dios me los bendiga, oremos. Señor nuestro Dios, gracias por esta oportunidad de compartir con los hermanos, de estar acá reunidos y de compartir este mensaje que me has ido regalando con el paso del tiempo, Señor. Gracias a ti, bendícenos a todos y a esta congregación y a la obra que tú estás haciendo entre nosotros y podamos comprender lo que es el reino y la iglesia de Cristo, Señor, cada día. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.